¿Cuál es tu peor historia de desviar la mirada por un segundo? Solo me tomó 2 segundos desviar la mirada para que mi hijo se hiciera una lesión potencialmente mortal. Acababa de cambiar el pañal de mi hijo de 6 meses, lo tenía acostado en el sofá con un paño debajo. Me di la vuelta para tirar el pañal en el basurero justo al lado del sofá, y en esos 2 segundos en los que no lo tenía en mis manos, se cayó del sofá. Ni siquiera había rodado antes de chocar con el otomano, que lo hizo girar hacia el otro lado, y golpeó su cabeza contra el suelo de madera. Lloró, pero se calmó después de unos minutos. No había signos de hinchazón, sangre o ningún signo de daño. Nos preocupaba una posible conmoción cerebral, así que lo observamos de cerca el resto del día. Cuando llegó la hora de irnos a dormir, decidimos quedarnos despiertos y ver una película en su lugar. Me acerqué a revisarlo durante la película mientras mi esposa fue a preparar palomitas. Le cambié el pañal y se despertó un poco. Una de sus pupilas estaba muy dilatada y el lado de su rostro comenzó a caer como si estuviera teniendo un derrame. Inmediatamente agarramos nuestra bolsa de pañales, saltamos al auto y fuimos al hospital, que afortunadamente estaba a solo 10 minutos de distancia. Entré a la sala de emergencias llevando a mi hijo y le dije a la enfermera que pensaba que estaba teniendo un derrame. Ella lo revisó, nos llevó a una sala aparte y en cuestión de minutos, la habitación estaba llena de personal médico. Un médico nos informó que parecía que nuestro hijo tenía una fractura interna en el cráneo y que había inflamación en el cerebro. Necesitarían realizar una cirugía craneal abierta de inmediato para aliviar la presión en el cerebro. El médico nos dijo que no estaban seguros de que sobreviviera a la cirugía, pero era la mejor opción. Nos llevaron a otra sala, nos separaron y nos hicieron preguntas sobre exactamente cómo había ocurrido la lesión. Querían asegurarse de que no fuera debido a abuso, porque dijeron que caerse del sofá al suelo no debería haber tenido suficiente fuerza para fracturar el cráneo de un bebé. En este punto, tanto su madre como yo estábamos llorando, tratando de entender qué estaba pasando y si nuestro hijo estaría bien. Cuando finalmente terminaron de entrevistarnos, nos llevaron a una sala de espera. Llamé a mis padres para contarles lo que estaba sucediendo, y luego vino otro médico para informarnos que la cirugía había salido bien, pero que tuvieron que remover alrededor de 2/3 del tejido cerebral debido al daño causado por la saturación de sangre. Nos mostró una radiografía o resonancia magnética que habían hecho justo antes de comenzar a operar. Mostraba lo que parecía ser una media luna de materia gris aferrándose al borde izquierdo del interior del cráneo con el resto de la imagen llena de oscuridad, que el médico nos dijo que era sangre. Nos informó que incluso si sobrevivía al resto de la noche, es probable que nuestro hijo nunca aprendiera a caminar o hablar. Cuando terminó la cirugía, nos lo trajeron. Todavía estaba adormilado por la anestesia, pero aparte de estar inquieto, parecía normal. Por supuesto, también había una gran herida de incisión, puntos y tubos saliendo de su cabeza para drenar el exceso de líquido. Eran alrededor de las 2 a.m. en ese momento, pero llamé a nuestro líder religioso, quien también era mi buen amigo, para contarle sobre la situación. Vino, oró con nosotros y ofreció una bendición para nuestro hijo, solo para que pasara la noche. Sobrevivió a la noche. Sobrevivió a la siguiente semana y al mes siguiente. Y cada vez que el médico lo veía, decían que era un milagro que estuviera vivo. Tuvo convulsiones leves durante unos meses después de la operación. Y cuando comenzó a gatear, a veces se detenía y se congelaba por 1 o 2 segundos sin motivo aparente. Pero sorprendentemente, el tercio restante de su materia cerebral que dejaron creció para llenar el resto de su cavidad cerebral. Los vasos sanguíneos del lado izquierdo de su cerebro se extendieron y crecieron hasta cubrir el lado derecho donde los vasos originales habían sido destruidos. Aprendió a hablar y caminar dentro de los plazos normales y no ha tenido efectos residuales notables de su lesión traumática. Cuando lo llevamos de regreso al hospital 6 meses después para su última consulta postoperatoria, cada enfermera dijo que era un milagro que estuviera incluso vivo, mucho menos hablando y moviéndose como un niño normal de 1 año.